Bienvenidos a la tercera sesión del quinto módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En este módulo revisaremos el tema de modelamiento de datos y hablaremos sobre los análisis de regresión. Para entender los análisis de regresión tenemos que ver este esquema macro de qué cosa es y cómo se utiliza. Eso se entiende como lo que son los modelos lineales generales, es decir, a través de estos modelos generales lineales uno va a poder optar por todas y cada una de las versiones distintas de modelos de regresión, incluyendo lineal, logística, de Poisson, binomial, etcétera y etcétera. ¿Y qué es lo que hace esto? Permiten expresar la asociación entre una variable de desenlace y una o más variables de variables independientes. ¿Cómo lo hace? Estableciendo funciones. Estas funciones tienen una nomenclatura matemática, pero sobre todo tienen que entender que es un estimado y va acompañado del cálculo de un error, de un residuo. En el caso de todos estos modelos de regresión, lo que se hace es calcular los coeficientes beta, que es básicamente un estimado de la magnitud del efecto de cada una de estas covariables en la variable outcome. Aquí lo importante es recordar de que dependiendo de qué distribución tiene nuestro outcome de interés, nosotros tenemos que optar por el análisis de regresión correspondiente. Si nuestro outcome tiene una distribución de tipo gaussiana, distribución normal, y es una variable de tipo continua, nos corresponde utilizar un análisis de regresión lineal. Si es binomial, si es una variable dicotómica, una regresión logística. Si es un conteo y tiene una distribución de Poisson, un modelo de regresión log lineal. Si es una variable de tipo tiempo para evento en un análisis sobre vida, la regresión que tengo que hacer es una regresión de Cox con el modelo de Hazard proporcionales. Entonces, la teoría que está detrás de todos los análisis de regresión de tipo lineales es el modelo de lineales generales. En el caso de la regresión lineal simple, lo que yo voy a tener es para cada valor de y un valor de x, es decir, una variable dependiente y quiero analizar el efecto que tiene sobre ella una variable independiente. Para hacer eso, lo que yo quiero hacer, dependiendo de la distribución y que se cumplan los supuestos para hacer un análisis de regresión lineal, que calcular un estimado, es decir, en función a mi variable independiente, calcular un valor predicho de mi variable outcome. Tengo una variable outcome cuyo valor observado es i, entonces el i hat, que es el valor de i estimado, se traduce en el valor de un coeficiente basal más el valor del coeficiente que multiplica el efecto de la variable independiente más un error. Ese coeficiente de regresión es el valor que yo espero que tome el valor i cuando el valor de x sea 0. Ese es mi valor de beta 0. Pero el valor de beta 1, el coeficiente de mi covariable de interés, es el valor que yo espero que tome i por cada cambio en una unidad de x. En el caso de los análisis lineales múltiples, ya no solamente tengo una covariable, tengo más. Entonces lo que yo voy a hacer es un modelo de regresión lineal que incorpore los efectos de cada una de estas variables, además de un intercepto, que es el valor basal cuando estas variables tienen un equivalente a 0, más un error. Y con ellos permito calcular un valor predicho de mi variable outcome. Entonces, el valor del beta 0 en un modelo de regresión lineal múltiple es el valor esperado promedio cuando todos los x tienen un valor de 0. Y el valor del beta 1, que predice el efecto de mi covariable de interés, de mi exposición de interés, va a ser el esperado del valor de i por cada cambio en una unidad de x cuando todos los demás covariables están constantes o sean iguales a 0. Para poder hacer un análisis de regresión nuevamente, hemos probado muchas alternativas. La forma más práctica de enseñar esto es enseñarles un modelo que corra desde el inicio hasta el final en un do file y que ustedes puedan ir replicando paso a paso con las explicaciones debidas del caso. Entonces lo que ustedes van a encontrar en el do file del curso es un análisis de regresión con una base de datos que analiza tanto lo que hace un manejo de datos, hace el análisis de regresión y luego hace las postestimaciones del análisis de regresión, que básicamente ubica los supuestos del análisis de regresión lineal. Cada uno de estos comandos ustedes los pueden correr de manera independiente y ver qué pasa o cuáles son los outputs de esta data y que ustedes luego van a tener que interpretar. ¿Cómo se interpreta el output de una regresión lineal? Cuando ustedes corren una regresión lineal, por ejemplo, quiero ver cómo predice la variable edad y esa variable grupo
el outcome puntos, que puede ser un score o lo que ustedes estén investigando en su estudio, me predice que me bota un análisis de regresión lineal con las siguientes características. Para empezar, es el método de mínimos cuadrados. Entonces, lo que ustedes ven en esa tabla superior izquierda es exactamente eso, todos los valores intermedios para poder calcular esa prueba F que está detrás de un análisis de regresión. Pero lo que nos interesa a nosotros son los estimados de los coeficientes. En la tabla de abajo ustedes van a poder ver listados las covariables del estudio. En este caso son dos. Tenemos la variable edad y la variable grupos. Pero como esta variable grupos es una variable que tiene dos categorías, lo que ustedes van a tener siempre es una categoría de referencia, que en este caso es cuando el valor es 0, y la categoría que ustedes asignen, y ustedes pueden recodificarlo si lo desean, a ese valor 1. Es decir, en este caso es el grupo de los tratados. Y luego tienen el coeficiente del intercepto, que es este coeficiente que acompaña ese subguión constante. Adicional a eso, cada uno de estos coeficientes tiene una prueba, un valor P. Este valor P está debajo de esta probabilidad de la distribución T. En el caso de la variable de edad, aparece como 0.000. Eso quiere decir que es menor de 0.0,001. Ese valor es altamente significativo. Y si ustedes notan el intervalo de confianza de ese coeficiente, pues corresponde, porque ustedes van a ver que va de 2.2, 2.7 y no cruza la unidad. En el caso de la variable grupo, ustedes notan de que el coeficiente es negativo y de que es significativo y que el intervalo de confianza va de menos 4 a menos 0.8, es decir, no cruza la unidad. Y en el caso de del coeficiente del intercepto, este tiene un valor de 0.95, pero no es significativo. ¿Qué cosa hay detrás de esta prueba de regresión? Lo que se busca es ver qué tanto de la variabilidad del outcome explica este modelo con estas dos covariables. Para tener un estimado de la bondad de ajuste del modelo y qué tan buen modelo es para predecir los valores de I, lo que yo utilizo es ese valor que se llama R-squared o el R cuadrado. El R cuadrado en este caso es extremadamente alto porque tiene un rango de 0 a 1. Este es un R cuadrado de 0.95, es casi perfecto. Es decir, estas dos variables, edad y grupo, predicen casi a la perfección los valores de I. Eso ya te da una idea de que esta base de datos es completamente ficticia porque este tipo de R cuadrados en la realidad son extremadamente raros. ¿Ok? Entonces, a propósito lo hemos hecho así para que ustedes noten qué cosa es una base de datos de tipo ficticia. En este modelo, ¿cómo lo traducimos? ¿O cómo teníamos que reportarlo? Para empezar, lo que nosotros tenemos que hacer es reflejar esto en la nomenclatura estadística. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un modelo de regresión lineal multivariable. Entonces, tenemos el valor de I, que es el que queremos predecir. Tenemos el valor del intercepto, que es redondeado a 0.96, más el coeficiente de la primera variable, que en este caso es grupo. Pero este coeficiente es negativo, entonces más por menos es menos. 2.59 multiplicado por el valor de la variable grupo, que en el caso de los tratados adquiere el valor de 1, más el coeficiente multiplicando el valor de la variable edad. Si es una persona de 15 años, este valor 2.45 se multiplica por 15, más el valor estimado del residuo. Este modelo, este valor estimado, tiene un R cuadrado de 0.95, es decir, es un muy buen modelo. Entonces, todas estas variables que estoy resumiendo en esa sola línea son en teoría lo que podrían ustedes colocar en una tabla en su manuscrito. El análisis post regresión tiene que ver básicamente con que ustedes, luego de hacer su modelo, prueben si este modelo cumple con los supuestos detrás de un análisis de regresión lineal. Para ello ustedes tienen que entender de que ese residuo, ese valor que le faltaría para que este estimado sea perfecto, ustedes lo pueden calcular para cada valor de I. Y que en teoría, por ser esto una muestra representativa, refleja el teorema del límite central y en teoría ese residuo debería tener una distribución de tipo normal, cuya media sea 0 y su varianza sea un valor de la desviación estándar al cuadrado. ¿Cuáles son los supuestos de un análisis de regresión? Primero, tiene que haber una asociación de tipo lineal. Es decir, para cada valor de I, tiene que haber un valor de X y que esta asociación es mientras Y aumenta, X aumenta en la misma proporción o mientras Y disminuye, X disminuye. Entonces, esa asociación se convierte en una acción que ustedes van a ver se asemeja a una línea recta.
El segundo supuesto es la independencia de las observaciones. Eso se puede verificar estadísticamente, pero básicamente quiere decir de que cada una observación, la probabilidad de que ocurra el evento de interés no esté ligado a que esté presente otra covariable o otro sujeto. Luego viene la normalidad de los residuos. Y ojo que cuando hablamos de la normalidad de los residuos tienen que tener la capacidad de calcular los residuos y evaluar si ellos tienen una distribución normal. Y luego viene esto de la igualdad de las varianzas, que es básicamente que los valores que pueda tomar X alrededor de Y tengan una distribución normal para todos los valores de X. Suena un poco difícil de entender en frío, pero lo vamos a explicar a continuación en detalle. Entonces, cuando uno quiere verificar los supuestos, lo primero que tiene que hacer es un análisis gráfico. Ustedes dicen, quiero averiguar si se cumple el supuesto de normalidad de distribución de los residuos. Entonces, calculo los residuos y grafico los residuos y veo si tienen una distribución normal. ¿Qué hago? Un histograma. ¿De qué cosa? De los residuos estudiantizados. ¿Cómo hago para calcular los residuos estudiantizados? Lo vamos a ver en un momento. Pero luego viene este contraste. Una vez que yo he calculado los residuos estudiantizados, puedo compararlos contra los valores de X, los valores continuos. Entonces, en este modelo que tenía edad, pues puedo contrastar los residuos versus la variable edad. Y lo que tengo que ver en ese gráfico es que esta distribución es al azar, no tiene un patrón, no tiene un modelo de curva, no parece una relación lineal, sino simplemente los valores se distribuyen alrededor del valor cero de manera sin ningún patrón identificable. Puedo hacer lo mismo con los residuos en bruto, no los residuos estandarizados, sino los residuos normales. Y sí, pues, y veo la misma figura, tengo que apreciar de que no sigue ningún patrón. O puedo hacerlo, contrastar los valores de los residuos estudiantizados o estandarizados con los valores predichos. Y de la misma manera espero yo encontrar un gráfico que no tenga ningún patrón. Para evaluar la normalidad de la distribución de los residuos, uno puede hacer también pruebas estadísticas. Por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wilk. Calculo los residuos y pruebo si estos residuos tienen una distribución normal. En la interpretación de esta prueba es si el valor de P es menor de 0.05, esto es frente a una variable no paramétrica. Entonces, es contraintuitivo. Y ojo al guía, acá lo que ustedes buscan es que ese P no sea significativo de manera que no tengan duda de que este tenga una distribución paramétrica. De la misma manera puedo usar la versión del test de Shapiro Francia, o puedo usar la prueba de screening y cortosis de los residuos. Y notan de que los valores P cambian en magnitud, pero no cambian en conclusión. La conclusión en los tres casos es exactamente la misma. ¿Qué les recomendamos? Pues que no corran un modelo, que corran varios. Siempre es importante tener diferentes pruebas para tomar mejores decisiones. El tercer supuesto es el supuesto de homoscedasticidad, que es de que los valores de X para cada valor de Y tengan una distribución normal. ¿Cómo se aprecia eso? Gráficamente, en el gráfico de la izquierda ustedes notan de que alrededor de ese valor 0 de Y, pues X puede tomar diferentes valores, pero la distribución de estos valores, en el caso de valores pegados al 0, es muy pequeña, y conforme se va alejando, como que la distribución se va haciendo más grande. Lo que nosotros queremos para poder hacer un análisis de regresión lineal es que esa distribución de los valores de X para todo Y, pues no se disperse, tenga exactamente la misma varianza. ¿Cómo hacemos eso estadísticamente? Pues usamos pruebas estadísticas. ¿Qué pruebas estadísticas vamos a utilizar? La prueba de Bruch-Pagan o la prueba de Cameron-Trivet. Usen las dos, corran los dos y vean cómo cambian. Si las discusiones, puede darse el caso de que una diga que sí, el otro diga que no, y están en el limbo, pues, ¿no? Y ustedes tienen que decidir si efectivamente se cumple. Si quieren ser conservadores, cualquier P que no se cumpla, pues eventualmente concluyen de que están frente a un modelo estereocediastásico, y por conclusión no pueden correr una regresión lineal. Tienen que hacer otro tipo de regresiones. Ver qué tipo de extensión tiene y hacer la regresión correcta. Otra cosa que puede sesgar sus resultados son los valores extremos. Y pasa muy seguido de que, por ejemplo, ustedes están investigando la talla promedio de un grupo de estudiantes de medicina y pues por ahí apareció un pata que medía 2,20 m, pues, ¿no? O sea, es un outlier, ¿no? Pero es el efecto de ese valor extremo, lo que va a terminar haciendo es desviando el valor real de la media del grupo y haciendo de que artificialmente todos parezcan más altos de lo que son. O caso contrario, puede darse caso que hay una persona con déficit de crecimiento que siendo adulto mide 80 centímetros y haga que todos parezcan más bajos de lo que deberían. Analizar el efecto de esto se hace mediante análisis de sensibilidad. Entonces, descorren su regresión
con ese valor y corren en la regresión sin ese valor y prueban, ¿no? si la variabilidad explicada cambia o no cambia. ¿Cómo se hace este tipo de análisis para ver si hay valores extremos? Pues hay diferentes formas y todas son muy informativas, pero no quiere decir que porque una salga positiva está enfrente a un valor extremo, ¿no? En este caso podemos usar la prueba de las distancias de Cook, podemos usar los DF beta, que es la diferencia de los beta con la exclusión de la observación que estamos analizando, o podemos utilizar los residuos estandarizados. Entonces, cada uno de estas alternativas pues tiene su punto de corte, ¿no? Que es sugerido, pero como nada en estadística es absoluto, o nada en la realidad es absoluto, lo que ustedes tienen que hacer es corran todas las opciones y vean, ¿no? Como que exploren realmente si el efecto de esa variable o no, a través de quitándolas del modelo, colocándolas en el modelo. Otro aspecto que es importante que ustedes tomen en consideración es la multicolinialidad. Pasa muy seguido de que los estudiantes se olvidan de que una covariable ya está implícita en el cálculo de su outcome y cometen el grave error de meterla en el modelo. Por ejemplo, están modelando el índice de masa corporal y se les ocurre meter en el modelo peso. No, pero si el índice de masa corporal se calcula con peso, pues solamente poner la idea de meter peso en la variable, pues ¿qué va a pasar? Que artificialmente se va a mejorar el ajuste del modelo y van a estar frente a un modelo extraordinario que produce de manera muy precisa, olvidándose de que en el cálculo natural de ese outcome se consideraba esa covariable. Entonces es muy importante que en sus modelos de regresión multivariada ustedes tomen en consideración los DAG para que puedan identificar si están frente a un confusor o un modelo mal elaborado por ecuaciones de multicolinaridad. Regresión logística. La gran diferencia entre regresión logística y regresión lineal es que ustedes están ahora frente a una variable de tipo dicotómica. Entonces, la probabilidad de que el evento se cumpla versus la probabilidad de que el evento no se cumpla. ¿Qué cosas son eso? Las chances, los odds. Entonces, un odds vendría a ser la relación que hay entre la probabilidad de que el evento se cumpla sobre la probabilidad de que el evento no se cumpla. 1 menos la probabilidad de i igual a 1. Pero eso tiene una distribución de 0 a infinito. Cuando estamos hablando de la probabilidad, las probabilidades tienen una distribución de un rango de valores de 0 a 1. Entonces, cuando yo te quiero convertir esta distribución, que es binomial, a una distribución continua, para yo poder utilizar la misma teoría detrás del análisis de regresión lineal, pues lo que tengo que hacer es un artilugio. ¿Qué artilugio es? Pues calculo los log odds, es decir, ya calculo una distribución que vaya de menos infinito a más infinito. Y para hacer eso, lo que yo hago es calcular el logaritmo de la probabilidad de que i tome un valor de 1 sobre la probabilidad de que i tome un valor de 0. Y eso de ahí me permite regresar a la teoría básica de regresión lineal y tener la misma estructura ya conocida. Es solamente esa es la idea detrás de hacer una regresión logística. ¿Cómo se interpretan los coeficientes de regresión? Para el caso, y ustedes noten de que acá estamos hablando de log odds, ¿ok? No es que esté prediciendo directamente el valor de i. En este caso, lo que yo quiero predecir es qué cosa es el valor del logaritmo de los odds de que sucede el evento de interés. Entonces, ese beta 0 es el log odds del evento de interés para todo valor de x. Cuando yo quiero calcular el odds ratio, ¿qué tengo que hacer? Exponenciar ese coeficiente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo exponencio ese coeficiente, lo que estoy viendo son diferencias. Es decir, cuando el valor de mi covariable aumenta en una unidad si esta es continua o cambia de positivo a negativo si esta es dicotómica, pues lo que yo hago es restar ese efecto entre los que están con el valor positivo o negativo o los que tienen una unidad más o una unidad menos y lo que me queda es esa diferencia que es el beta 1. Pero si yo exponencio ese valor beta 1, lo que calculo es el odds ratio. Entonces, de ahí que estos modelos son extremadamente fáciles de interpretar. ¿Cuáles son los supuestos de la regresión logística? Ya no son los 4 de la regresión lineal, son solamente 2. La linealidad de la asociación de las variables, y para ello lo que tengo que hacer yo es entender de que esta es una distribución binomial, es decir, solamente hay la posibilidad de que i tome un valor de 0 a 1, y lo que yo hago para todos los valores de x es ver cómo van aumentando esto y cómo se distribuye. En el momento se da un salto, entonces esta línea punteada es lo que yo predigo que ajusta mejor los valores de todos los valores de i para x. Si esta de aquí tiene una forma lineal, pues está cumpliendo el supuesto. Si no la tiene, pues tengo que tomar otras consideraciones. Independencia de las observaciones. Para ello uso la prueba de bondad de ajuste del chi cuadrado o el chi cuadrado de goodness of fit, que es un test estadístico. Y lo que me dice este test
prueba la hipótesis de que efectivamente hay un buen ajuste del modelo. ¿Qué es lo que yo quiero acá? Valores altos de P. Si hay un valor muy bajo de P, es decir, un P-valor de P de 0.05, lo que me está diciendo es que este modelo es muy malo y que no tiene ningún tipo de ajuste con respecto a la posibilidad de predecir el valor de I. Hasta aquí con el modelo de este módulo de análisis estadístico. Lo que vamos a hacer es básicamente dejar dos videos más. Tres videos, perdón. Un video de adquisición de datos, otro video de análisis de regresión lineal y otro video de análisis de regresión logística, corriendo el do file que ustedes van a poder descargar para que luego puedan ya resumir los resultados en la fase de redacción científica. Entonces, hasta acá con el módulo 5, nuevamente la recomendación es completen el entrenamiento corriendo esos 3 videos adicionales y luego lleven el siguiente módulo que es de redacción científica. Muchas gracias por su atención.